cifras de COVID-19 en México. El día de hoy estamos saltando este número de 3 millones de personas que ya han sido estudiadas como potenciales casos, nosotros le decimos sospechosos, de COVID-19. Como podemos ver en la gráfica y en los números, no todas estas personas tenían COVID-19, sí tenían signos y síntomas de una enfermedad respiratoria, digamos que tos, estornudos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, los signos y síntomas que comúnmente se asocian a las infecciones respiratorias agudas. Pero entonces, al ingresar al protocolo de estudio, podemos hasta este momento saber que de ese poco más de 3.005.000 personas, solamente el 39% que están distribuidos en las barras de color verde, dieron negativo a la prueba y son 1.438.423, es decir, no se identificó el virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de COVID-19 en ellas, pero así también 1.168.395 sí se identificó la presencia del virus SARS-CoV-2 o en el 3% de ellas se clasificó como una asociación epidemiológica o una dictaminación clínica y entonces se dieron como casos confirmados de la enfermedad y también los tenemos distribuidos para cada una de las semanas epidemiológicas. Dentro de este grupo se encuentran también las personas que lamentablemente hasta el momento han perdido la vida, 109.456, que ya para el día de hoy también se clasifican como defunciones que se confirman a COVID-19. 45% continúa siendo el porcentaje de positividad, es el que hemos tenido en las últimas 3 semanas, 45, 46 y 47. El día de mañana estaremos abriendo la gráfica de la semana 48, hoy sábado cierra la semana epidemiológica y podremos seguir observando cómo se comporta esta gráfica. Y precisamente lo que nos dice es que de cada 10 personas, entre 4 y 5 tenían COVID-19. Pero al menos 5 no tenían COVID-19 y de seguro tenían alguna otra enfermedad respiratoria causada por algún virus en su gran mayoría o alguna bacteria que produce también este tipo de infecciones. Tomando precisamente este porcentaje de positividad es que podemos calcular los casos estimados. Tomamos ese 45% y lo aplicamos a todos estos grupos que están en el color gris, en el color negro y en el color naranja y lo sumamos a los que ya están en las barras de color café y entonces tenemos la siguiente diapositiva que son precisamente los casos que estamos estimando. Si hasta el momento decíamos que hay 1.168.395, si vemos la siguiente diapositiva, aquí nuestros casos estimados llegan a 1.346.000, porque ya estamos tomando la proporción de los que aún no tenían un resultado, una clasificación, la estamos aplicando y podemos entonces acercarnos de una mejor manera a la cantidad de casos confirmados que están en el sistema de información. Y lo que hacemos todos los días es que actualizamos entonces la curva precisamente de estos casos y nos permite ver cuál es su comportamiento, cuáles son sus tendencias. Para el cierre de la semana 47 prácticamente continuamos con un ascenso que veníamos ya viendo en semanas previas. El diferencial para efectos de la 46 a la 47 es de un más 14% y en una diapositiva posterior vamos a poder observar cuáles son las entidades federativas que están contribuyendo a este ascenso de las últimas semanas. Así también sabemos que el 6% de este gran total de casos estimados, es decir, 75.761, son solamente las personas que, habiendo desarrollado signos y síntomas en los últimos 14 días, en las últimas 2 semanas, pues entonces se conforman como la epidemia activa para México. Los demás casos están, digamos, ya en el histórico de la estadística e inclusive 859.463 son personas que se consideran ya curadas, recuperadas de la enfermedad. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos siempre, actualizamos también cuál ha sido el comportamiento de las lamentables defunciones. Estamos cerrando la semana 47 para que en comparación a la 46
un ligero incremento de más 2%, más sin embargo siempre hemos estado destacando que prácticamente ya durante el último mes se ha tenido una estabilización de este comportamiento previo a que el mes anterior habíamos sí tenido un incremento de aquel mínimo que habíamos logrado en la semana 41. Ahora, aún así, para la semana 47 y en comparación con la semana 28, que fue en la que tuvimos la mayor cantidad de estas lamentables defunciones, la reducción observada cuando comparamos estas 2 semanas continúa siendo de un menos 41%, ¿no? Y esto lógicamente disminuye tanto la mortalidad como la letalidad de lo que está ocurriendo en las últimas semanas en relación a la evolución y desarrollo final de COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora tenemos nuestra ocupación y disponibilidad hospitalaria en el gráfico que utilizamos de barras para poder observar aquellas que tienen la mayor ocupación, pero también aquellas que tienen la mayor disponibilidad. El 25% de las entidades federativas, es decir, 8, están al menos con la mitad de sus camas o más ocupadas y las podemos identificar rápidamente: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, el Estado de México, Guanajuato, y destacan 2, Durango y Ciudad de México, que tendrían inclusive esta ocupación por encima del 70%. Todas estas entidades y sobre todo estas 2 últimas que mencionamos están trabajando ya desde hace algunas semanas con las tareas de reconversión y expansión que les permitirán rápidamente recuperar esa capacidad hospitalaria que se tenía en algún momento de la epidemia, que si bien es cierto al principio tomó un poco más de tiempo poder obtenerla, dado que en este momento se tiene ya el equipo y se tiene al personal ubicado, entonces es mucho más, digamos, rápido volverla a recuperar, y es precisamente lo que están trabajando, sobre todo en las entidades que tienen las mayores ocupaciones. Pero así también estamos viendo un Campeche, un Chiapas, un Yucatán, Colima, Quintana Roo y todas estas otras entidades que son la gran mayoría que tienen más del 70% de disponibilidad, es decir, tienen muchas camas, y esto también habla de la disminución o que en su momento por lo menos no se están presentando casos graves en relación a la transmisión y la epidemia de COVID en sus entidades. Esto lógicamente para camas generales, y en la siguiente diapositiva tenemos las camas específicas que son con ventilador para los pacientes más críticos. Aquí vemos a Zacatecas, Ciudad de México, Baja California y Aguascalientes como las 4 entidades que estarían superando este 50%, más sin embargo aquí ninguna supera el 70%, que es el nivel de seguridad en relación a siempre poder mantener una buena cantidad de camas con ventilador para atender a los pacientes que requieren de esta atención, que es mucho más especializada y a la cual pueden llegar en su estado clínico dependiendo de la gravedad de las complicaciones que tengan por COVID-19. Y vemos nuevamente prácticamente los mismos estados que comentábamos en la anterior, con una gran disponibilidad también de este tipo de camas. De hecho, la mayoría de las entidades federativas también aquí tienen más del 70% de disponibilidad de sus camas con ventilador, y esto inclusive lleva a que en algunas estrategias para algunos estados, estos estados que tienen muy poca ocupación de este tipo de camas o de las camas generales, puedan en su momento contribuir aportando recurso tanto de profesionales de salud como recurso en su momento de equipamiento, para que la reconversión y la expansión en otras unidades o en otros estados que sí tienen una alta ocupación, pues pueda ser mucho más rápida. Vamos a ver una siguiente diapositiva. Comentábamos al principio que hemos estado observando en las últimas semanas cómo nuestra curva de casos estimados se ha estado incrementando. Veíamos inclusive el incremento que sucedía entre las 2 últimas semanas, y aquí tenemos graficadas precisamente las 7 entidades en el país que están contribuyendo a este incremento, no solamente a nivel nacional, sino también o directamente a incrementos observados en sus entidades federativas. En la parte superior podemos destacar a la Ciudad de México y a Querétaro
con tasas que van de alrededor de 110 por 100,000 habitantes. Vemos en el caso de la Ciudad de México un descenso que ocurre entre la semana 46 y 47, que es precisamente el punto donde se encuentra con el estado de Querétaro, quien más bien ha tenido un ascenso importante que parte en la semana 39-40 y que hasta el momento mantiene esa tendencia descendente, es decir, no ha querido ceder. Esperemos que ese descenso que vemos en el caso de la Ciudad de México para la última semana pueda mantenerse, y aunque se pueda representar como mínimo una estabilización en base a las medidas que sabemos la Ciudad de México está tomando, de seguro esto pudiera empezar a disminuir en las siguientes semanas. Más o menos con una tasa alrededor del 90 están Aguascalientes y están Zacatecas, quienes han tenido un comportamiento similar, digamos, al de Querétaro, varias semanas ya en ascenso, desde la semana 38 y 39. Le sigue el estado de Guanajuato con una tasa alrededor de 70, luego está el estado de Sonora con una tasa alrededor de 50, el estado de Sonora con un incremento, digamos, más reciente, si podemos ver la línea roja, había mantenido un comportamiento basal alrededor de 20 personas por 100,000 habitantes, 20 casos estimados por 100,000 habitantes, y en las últimas 3 semanas solamente es cuando se empieza a ver este incremento. Situación bastante similar para el estado de Baja California, que había también tenido una, digamos, manutención de su transmisión bastante basal, pero vemos que precisamente en las últimas 2 semanas, es decir, entre la 46 y la 47, de las que ya tenemos aquí graficadas, es cuando vemos ese incremento en donde prácticamente duplica su tasa. De un 20 está saltando a un 40, lo cual habla entonces de que hay una reactivación de la transmisión en dicha entidad. Y finalmente, si vemos la siguiente diapositiva, esto es precisamente un llamado no solamente a estas 7 entidades federativas, que para fines del comportamiento epidémico son las que están contribuyendo con una actividad epidémica importante en las últimas 3, 4 o 5 semanas, dependiendo de cada una de ellas, sino también a todas las demás entidades federativas y por lo tanto a todas las personas que vivimos en cada una de ellas, porque a través de la implementación de estas acciones es que podremos contribuir nuevamente a una disminución de la actividad epidémica y por lo tanto una disminución de contagios y de casos y también de defunciones. La primera de ellas, la más importante, la que ha destacado y la que se ha implementado desde un principio de la epidemia es precisamente el poder mantener la sana distancia. Esta sana distancia que sabemos idealmente 2 metros entre las personas que me rodean, mínimo 1.5 metros, pero que esta sana distancia además inicia con el hecho de poderme quedar en casa si no tengo ninguna actividad importante o relevante que realizar. Quedarme en casa, aprovechar sobre todo fines de semana, si soy una persona que estoy desarrollando alguna actividad laboral esencial y por lo tanto tengo que presentarme a laborar o tengo que seguir a laborar, aprovechemos los fines de semana para las personas que no laboran sábados y domingos en mantenerse en casa, abstenerse de realizar actividades sociales o de gran congregación, porque esta es una de las principales medidas. ¿Cuándo sí debo de salir de casa y porque es una actividad importante y esencial? Cuando tengo signos y síntomas de enfermedad y pertenezco a un grupo de riesgo y por lo tanto en las siguientes horas puedo evolucionar a la complicación. Debo de salir de casa porque debo de ir a demandar atención médica lo más oportuna posible. Esta es otra de las razones. Otra razón pudiera ser porque tengo que ir a abastecer a la casa de los alimentos que lógicamente se van a consumir durante los siguientes días. Organicémonos como familia para que preferentemente sea solamente una persona la que realice esta actividad. Seleccionemos a una persona que también preferentemente no pertenezca a ningún grupo de riesgo, por lo tanto se disminuya el riesgo de que si se contagia y se enferma pueda en un momento determinado agravarse. Y veamos por nuestros familiares y por nuestras amistades si no tienen esta capacidad o este tipo de personas en su entorno familiar,
ayudemos los que no están en un grupo de riesgo, ayudémosla a que puedan llevar a cabo sus actividades para que los que sí están en un grupo de riesgo puedan mantenerse resguardados en su domicilio y salgan lo menos posible. Lava tus manos frecuentemente, sobre todo si tengo que salir a realizar algunas de estas actividades esenciales que acabamos de mencionar. Lavado frecuente de manos varias veces al día, eso también va a contribuir a poder en su momento introducir o llevar el virus a mis vías respiratorias. Ventila tu casa y lugar de trabajo. Mientras menos concentración pudiera existir de virus que una persona enferma pudiera haber tosido, estornudado o en su momento al hablar expulsado, entonces vamos también o podemos disminuir el riesgo de una transmisión. Y finalmente, muy importante, usa tu cubreboca correctamente, también sobre todo cuando tenemos que salir al espacio público, sobre todo si este espacio público es de congregación, concentración o en su momento no permite guardar o mantener la sana distancia, y lógicamente el uso del cubreboca en personas que tienen signos y síntomas de enfermedad, independientemente que estén en casa o que hayan salido a demandar atención médica, también la importancia de utilizar el cubreboca para disminuir la posibilidad de expulsar y transmitir el virus. Si nosotros ponemos en práctica todas estas recomendaciones y lo hacemos tanto en lo individual, y si en lo individual lo hacemos de manera colectiva, de seguro nuevamente podremos empezar a disminuir la actividad epidémica y volver nuevamente a controles que tuvimos y vimos en semanas previas.